Hoy hablaremos sobre el dimensionamiento. Introducción. Al diseñar las características de un objeto es esencial que se describa tanto sus formas como sus tamaños y ubicaciones. Las dimensiones y las notas indican el tamaño, el acabado y otros requisitos para definir plenamente lo que usted quiere fabricar. ¿Qué es el dimensionamiento? Al proporcionar las dimensiones, usted describe los tamaños y la ubicación de las características del diseño. Los dibujos de los productos deben de dimensionarse de tal manera que el personal de producción en todo el mundo pueda hacer que las piezas de un ensamble se ajusten correctamente al momento de unirlas. De ahí sale el concepto que nos dice que es la forma más directa de caracterizar un determinado dibujo representado por medio de proyecciones ortogonales, vistas auxiliares, vistas de sección o vistas visibles de detalle, entre otras. Los tres aspectos del buen funcionamiento. El primer aspecto es la técnica de dimensiones que está en la figura 10.2. ¿Qué nos dice la técnica de dimensionamiento? Que es la norma para la apariencia de las líneas, el espaciado de dimensiones, el tamaño de los puntos y de la flecha. Como se observa en la imagen, se puede observar las diferentes líneas y el tamaño y sobre todo los puntos de la flecha a las cuales se acotan y nos dicen las medidas o dimensiones que tiene cada una de las figuras. Colocación de dimensiones. Aquí básicamente utilizamos la colocación lógica para las dimensiones de acuerdo con las prácticas estándares de modo que sean legibles, fáciles de encontrar y de interpretar por el lector, o sea en este caso nosotros mismos. Elección de dimensiones. ¿Qué nos dice que las dimensiones que usted muestra afecten la forma de fabricación y de la forma de su diseño? Primero dimensione para el funcionamiento y después revise las dimensiones para ver si se pueden hacer mejor o añadirle algunas mejoras o quitarle algunos defectos que tienen y así poco a poco. Y la tolerancia. La tolerancia, ¿qué nos dice? Que es la cantidad total de la que se le permite variar a esa característica de la pieza real en relación con lo especificado en el dibujo o con la dimensión del modelo. Nos da a conocer que básicamente la tolerancia puede ampliar, ¿no?, de acuerdo a la característica del objeto que se le necesita o disminuir de acuerdo a lo que se le necesita también en ese respectivo problema. Composición geométrica. Los dibujos técnicos están compuestos de figuras geométricas simples como prismas, círculos, conos, pirámides y más. Estos pueden ser formas externas, positivas, o internas, negativas. En esto implicará dos etapas. La primera es que indicaremos las dimensiones que se muestran el tamaño de las formas geométricas simples, que son llamadas las dimensiones de tamaño. La segunda, indicaremos las dimensiones que ubican estos elementos en relación con otras características. Estas se llamarán las dimensiones de ubicación. Y una nota extra nos dice que una dimensión de ubicación localiza un elemento geométrico en 3D y no solo en una superficie. Las líneas que se utilizan en el dimensionamiento. Es en este caso donde encontramos tres líneas importantes o principales. La primera es la línea de dimensión, que es una línea negra sólida y delgada, que termina en una punta de flecha, la cual indica la dirección alcance de una dimensión. La línea de extensión o la segunda línea, que es de color negra, sólida y delgada, desde el punto en que el dibujo hasta la dimensión que se refiere, o sea tiene un límite del inicio al fin en la cual el dibujo lo necesita. La línea central es la línea delgada oscura con guiones largos y cotas, y se usan para la ubicación de orificios y demás características. Uso de las líneas de dimensión y extensión. Las líneas de dimensión y extensión deben seguir los lineamientos que se muestran en la figura 10.7a. Las dimensiones más cortas, que son más cercanas al entorno del objeto, las líneas de dimensión no deben cruzar más líneas de extensión, como se muestra en la figura 7b, que es el resultado de colocar afuera las dimensiones más cortadas. Como se muestra en la figura, no deben de coincidir ellos o no deben tener una intersección entre esas dos líneas. 10.3 Puntos de flecha. Los puntos de flecha nos indicarán el alcance de las dimensiones. Deben ser uniformes en tamaño y el estilo en todo dibujo. No varían según el tamaño del dibujo o la longitud de las dimensiones. Como se muestra, hay diferentes tipos de flecha
a las cuales se le tiene el contenido todo cubierto, el contenido o solo los contornos blanqueados y diferentes formas más. Referencias. Una referencia es una línea fina y sólida que se dirige la atención a una nota o dimensión y comienza con una punta de flecha o un punto. Como se observa en la figura 10.13, son las mediciones o representadas que se le dan al momento de dibujar las figuras. Dibujo a escala y dimensionado. Las escalas de dibujo se indican en el cuadro de título. El propósito de las escalas es de ayudar a visualizar el objeto, dando una idea aproximada de su tamaño, pero no el de comunicar las dimensiones. Dirección de los valores de dimensión y las notas. ¿Cómo se escriben? Siempre o generalmente se deben escribir estas dimensiones y notas de manera horizontal, como podemos ver en la imagen. De ese modo se pueda leer desde la parte inferior de la hoja, teniendo como referencia el cuadro de títulos, pues sabemos que este va en la parte inferior derecha generalmente. No obstante, existe una excepción cuando se trata de dimensionar desde una línea de base. En ese caso, por ejemplo, cuando dimensionamos coordenadas, como se muestra en la imagen, en ese caso los valores de dimensión se pueden alinear con las líneas de dimensión. Y ya pues en ese caso la lectura se va a dar desde la parte lateral derecha de la hoja. Por otro lado, en cuanto a las unidades de dimensión, pues generalmente se usa el sistema métrico decimal o las pulgadas decimales. Los más conocidos y usados vendrían a ser lo que es milímetros, metros, pulgadas y pies. El milímetro se escribe con letra minúscula y se representa por dos M's. Ese va al costado del número, ¿no? Como se muestra ahí 12 mm, lo que significa 12 milímetros. Los metros también se escriben con letra minúscula, pero en este caso es una sola M y que también va al costado del número. Por ejemplo, 12M, que significa 12 metros. Las pulgadas se escribe con el símbolo que se muestra en la diapositiva y este va por encima y a la derecha del número, como se muestra ahí, el cual significa 12 pulgadas. Los pies, su símbolo es una comilla, el cual también está por encima y a la derecha del número, lo cual indica 12 pies, ¿no? En el dibujo técnico, el autor escoge, por decirlo así, la unidad de dimensión que va a usar y este debe especificarse en el cuadro de títulos, por lo cual ya no sería necesario acompañar la unidad a dicho número, ¿no? A menos que haya posibilidad de algún malentendido. Entonces, en ese caso sería necesario la especificación respectiva. En valores en milímetros. Estos generalmente se usan en dibujos de ingeniería. Estos pueden llevar cifras decimales de acuerdo con los valores de tolerancia del objeto o pieza que se está dibujando. En la siguiente figura se muestra un dibujo dimensionado en milímetro. Ahí no está especificado porque se ha de considerar en el cuadro de títulos como se mencionaba anteriormente. Asimismo, en la parte inferior se puede visualizar cierta variabilidad a la hora de dimensionar con cifras decimales. Por ejemplo, tenemos 38 y a su costado 28,58. Tiene dos cifras decimales, lo cual indica que podría haber cierta variabilidad de acuerdo a la tolerancia con dos cifras decimales, ¿no? Por ejemplo, cuando dice 44.45, más o menos es nivel de tolerancia de 0.05. Valores en pulgadas decimales. Si voy a dimensionar una imagen en pulgadas, también lo puedo agregar cifras decimales, pero estos van de acuerdo con el valor de tolerancia. Siempre que se tenga dos cifras decimales, se prefiere que el segundo dígito decimal sea par. ¿Por qué? De tal manera que cuando se divide entre dos, la cifra siga manteniendo sus dos dígitos decimales. Esto, por ejemplo, se puede evidenciar cuando dimensionamos el diámetro, ¿no? A partir del diámetro podemos hallar el radio, dividiendo el primer valor. Entonces, el radio también se va a caracterizar por mantener un decimal de dos cifras, al igual que el diámetro. En la siguiente imagen podemos apreciar un dibujo dimensionado en pulgadas. Para el dimensionamiento debemos aplicar reglas para los valores de dimensión.
en el que una buena letra hecha a mano va a ser importante para indicarnos los valores de dimensión en los bosquejos y así evitándonos errores y ahorrándonos tiempo. Pero para ello debemos marcar bien los puntos decimales dejándonos un espacio amplio y en caso de que la dimensión métrica sea un número entero, no muestre un punto decimal ni un cero. En caso de que la dimensión métrica sea inferior a 1 milímetro, un cero debe preceder al punto decimal. Y en caso de que se usen dimensiones en pulgadas decimales en los dibujos, no agreguen un cero antes del punto decimal de los valores menores a 1 pulgada, ya que por lo general los valores se muestran hasta 2 decimales, aun cuando muestren o representen un número entero. Por ejemplo, usamos 2.00 en vez de solo 2. Y acá tenemos otros ejemplos de valores de dimensión en pulgadas decimales. Reglas para redondear valores de dimensión decimales. En este también aplicamos reglas para redondear un número decimal a una menor cantidad de cifras, independientemente de que si la cifra o la dimensión se exprese en pulgadas o en unidades métricas. Para ello usamos las siguientes reglas que nos dice que es si el número que sigue la posición de redondeo es menor que 5, no vamos a hacer ningún cambio. Y si en caso de que el número que sigue la posición de redondeo es mayor a 5, vamos a redondear hacia arriba. Y si en caso el número que sigue la posición de redondeo es un 5, redondea a un número par. Por ejemplo, 3.4632 se va a convertir en 3.463, porque cuando se redondea a 3 decimales no necesita ningún cambio porque el 2 que sigue la posición de redondeo es inferior a 5. En caso del número 3.4637 se redondea en 3.464, ya que para redondear a 3 decimales es necesario redondear hacia arriba porque el 7 después de la posición de redondeo es mayor que 5. Dimensionamiento dual. Esta se utiliza para mostrar dimensiones métricas y en pulgadas decimales en el mismo dibujo. Para ello describen dos métodos de visualización en el que está el método de la posición y el método de la paréntesis. ¿En qué consiste el método de la posición? Estas sirven para las dimensiones en milímetros que se van a colocar por encima de la dimensión en pulgadas y los dos se separan mediante una línea de dimensión o agregando una línea adicional cuando se usa el sistema de dimensionamiento unidireccional. Y el método de la paréntesis, que la dimensión en milímetros se va a hacer entre paréntesis. La ubicación de esta dimensión es opcional, pero debe ser uniforme en cualquier dibujo, es decir, por encima, debajo, a la izquierda o a la derecha de la dimensión en pulgadas. Combinación de unidades. En ocasiones se usa más de un sistema de dimensión en el mismo dibujo. Las unidades principales se indican mediante una nota dentro o cerca del bloque de títulos. Las unidades alternativas se indican con una abreviatura después del valor de la dimensión. Usamos después del valor de dimensión si este se da en milímetros o PULG si estas están en pulgadas. Solo cuando se combinen dos sistemas de dimensión en un dibujo. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan para facilitar el cambio de dimensión métricas. Algunos dibujos van a estar dimensionados dualmente en milímetros y pulgadas decimales como se muestra en la figura. El segundo conjunto de unidades que figura entre paréntesis sirve solo como referencia. Los símbolos de dimensión. Los símbolos de dimensión se utilizan para sustituir los términos tradicionales o las abreviaturas. ¿Por qué son recomendables estos símbolos? Por una parte son recomendables porque ocupan menos espacio en el dibujo y por otra parte es que son conocidos internacionalmente, por lo que no tienen problemas de traducción si la pieza se fabrica en un país donde se habla un idioma diferente. Por ejemplo, en esta primera instancia tenemos estos símbolos, el por que simboliza los lugares veces o el mismo por, la R que simboliza el radio, el SR que simboliza el radio esférico, este círculo con una línea atravesado por una línea significa el diámetro y el S con este mismo círculo significa el diámetro esférico.
A continuación podemos ver acerca de las proporciones de las dimensiones que se les pueden dar a estos símbolos. En este caso del cuadrado, de la pendiente, del avellanado, de la dimensión de origen, de la longitud de arco, del abocardado, del fresado y de la profundidad o profundo. Colocación y representación de dimensiones legibles. Las reglas para la colocación de las dimensiones le ayudan a dimensionar su dibujo de modo que sean claros y legibles. También nos ayudan a ubicar las dimensiones en los sitios estándar, de modo que quien fabrique la pieza no tenga que buscar mucho en un dibujo complicado para encontrar una dimensión. Reglas para colocar correctamente las dimensiones. Cabe aclarar que no siempre pueden seguirse todas las reglas de colocación al pie de la letra. El objetivo de dimensionar el dibujo es para que las piezas se construyan de acuerdo con sus especificaciones. Como primera regla tenemos que en un grupo de líneas de una dimensión paralela los valores de las dimensiones deben escalonarse, como se observa en la siguiente figura, donde podemos apreciar que de la forma incorrecta es que estas dimensiones están todos en un mismo lugar, y correctamente sería que estén escaloneados. Por ejemplo, este 40 está al lado derecho, el 50 está al lado izquierdo y el 62 vuelve a estar en el lado derecho, de tal forma que están de esta forma y no crean tanta confusión. Otra regla es que no se deben amontonar las cifras de dimensiones en espacios limitados, de modo que sean ilegibles. Por ejemplo, en este espacio que le están dando de dimensión a este lugar, podemos ver que es un espacio amplio, por ende la dimensión, el valor de la dimensión queda dentro, ¿no? Que también es recomendable. Pero otra forma, por ejemplo acá en el espacio B vemos que este espacio es muy reducido, por ende el valor de la dimensión no va a caber adentro y lo correcto sería ubicarlo afuera. Lo mismo pasa con esta figura de acá y con esta misma figura. Otra regla para colocar correctamente las dimensiones es que cuando una dimensión debe colocarse en un área sobre la vista, debe romper las líneas para colocar los valores de dimensión. Siempre es recomendable hacerlo afuera, ¿no? Afuera del dibujo. También se lo puede hacer adentro, pero como están en líneas de sección, lo que es recomendable es partir estas líneas de sección con tal que se vea el número y no hacer esto, ¿no? Donde no se puede ver. Otra regla es que las dimensiones no deben colocarse sobre una vista a menos que ayuden a la claridad del dibujo, como es en el caso de estos dos dibujos. Más se colocan las dimensiones fuera del dibujo en dibujos complicados, no como es en esta figura de acá, donde todas estas dimensiones están en la parte de afuera del dibujo. Evita el dimensionamiento de líneas ocultas. Las líneas ocultas son estas, ¿no? Esto de acá, las cuales se debe evitar su dimensionamiento, si no se tiene que hacer el dimensionamiento de las líneas visibles, solamente de las líneas visibles. Otra regla es que se debe dar dimensiones donde se muestren las figuras, no habiendo ambigüedades, o si se quiere hacer, por ejemplo, dar dimensiones a un lado, no se debe dar dimensiones a ese mismo lado pero de diferentes formas. Dimensiones superfluas. No se debe repetir dimensiones en la misma vista o en diferentes vistas, ni de la misma información, ni se debe dar la misma información de dos maneras diferentes. En el siguiente van a aparecer imágenes en las cuales no se deben eliminar dimensiones superfluas que vinieran a ser dimensiones innecesarias al momento de dar al momento de dar un valor de dimensión. Por ejemplo, si en esta figura se utiliza, como vuelvo a repetir, el símbolo del por para indicar que este lado se va a repetir en 4 veces, que debe de ser 4 veces, que es el radio de 50, ¿no? Que viniera a ser simbolizado ya en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta parte de acá. Por ende, solamente se hace de una esquina y ya no se realizaría las dimensiones de todos los lados. Dimensionamiento de ángulos. Los ángulos se dimensionan en grados y en una dimensión lineal.
Las variaciones en los grados son difíciles de controlar porque la variación aumenta con la distancia de la vértice. En la imagen 10.31 se muestran algunos métodos. 10.31a se observa la dimensión en grados, que es el ángulo, es igual a 30 grados. La dimensión lineal, que es la distancia. 10.31b son dos coordenadas que dan origen a un triángulo rectángulo. 10.31c, d y f son ángulos que pueden ser que sea un corte de una circunferencia o sino la unión de dos líneas. La c, d y e son ángulos agudos ya que el grado es menor de 90. Y la f es un ángulo obtuso ya que es mayor de 90 grados. 10.32 son ángulos en proyectos de ingeniería civil, donde que la pendiente representa el ángulo con la horizontal y la inclinación es el ángulo referente a la vértice. Se expresa haciendo un miembro a la razón igual a 1, como se muestra en la imagen. Dimensiones de arcos. Un arco circular se dimensiona dando el valor de su radio precedido de la abreviatura R. En la imagen 10.33 se observan unos 6 arcos. En la imagen 10.33a y b, estos arcos antes eran una circunferencia y lo que se hizo fue un corte. Se puede saber que ha sido una circunferencia ya que en el centro se observa una cruz y esa cruz quiere decir que antes era una circunferencia que ha sido cortada. Ya en la imagen 10.33c, d y e es la intersección de dos líneas y a estas líneas se le realiza un empalme según la radio que cada uno quiere, como en la C, que es una radio 6, la D una radio 3 y la E una radio 20. Filetes redondeados se dimensionan como otros arcos. Algunos filetes redondeados se encuentran en tamaño estándar, como los métricos L3, L6 o L.125 y L250. El redondeo y el filete son transiciones suaves reemplazados al borde simple entre dos superficies y teniendo una sección arqueada, sección convexa para redondeo y cóncava para filete.